Pregunta 1. ¿Cómo afectan los diferentes tipos de microorganismos la seguridad alimentaria y la vida útil de los alimentos? A. Todos los microorganismos mejoran la vida útil de los alimentos. B. Solo las bacterias son dañinas, mientras que los hongos y virus mejoran la calidad de los alimentos. C. Diferentes microorganismos pueden estropear los alimentos o causar enfermedades transmitidas por alimentos, afectando negativamente la seguridad y la vida útil de los alimentos. D. Los microorganismos no tienen ningún impacto en la seguridad ni en la vida útil de los alimentos. Respuesta: C. Diferentes microorganismos pueden estropear los alimentos o causar enfermedades transmitidas por alimentos, afectando negativamente la seguridad y la vida útil de los alimentos. Comprender el papel de los microorganismos es crucial para una gestión eficaz de la seguridad alimentaria. Pregunta 2. Explique el papel de la actividad del agua en el crecimiento microbiano en los productos alimenticios. A. Menor actividad de agua aumenta el crecimiento microbiano. B. La actividad del agua no influye en el crecimiento microbiano. C. Mayor actividad del agua promueve el crecimiento microbiano, mientras que menor actividad del agua lo inhibe. D. Solo la actividad de agua salada afecta el crecimiento microbiano. Respuesta: C. Mayor actividad del agua promueve el crecimiento microbiano, mientras que menor actividad del agua lo inhibe. Controlar la actividad del agua es un método clave para preservar la seguridad alimentaria. Pregunta 3. Describa el proceso para realizar una evaluación exhaustiva de riesgos en una nueva instalación alimentaria. A. Ignorar los riesgos potenciales y centrarse únicamente en la rentabilidad. B. Identificar los peligros potenciales, evaluar la probabilidad e impacto de estos peligros y determinar estrategias de mitigación. C. Realizar una evaluación de riesgos solo después de que ocurra el primer incidente. D. Externalizar la evaluación de riesgos para minimizar la responsabilidad. Respuesta: B. Identificar los peligros potenciales, evaluar la probabilidad e impacto de estos peligros y determinar estrategias de mitigación. Un enfoque proactivo es esencial para garantizar la seguridad alimentaria desde el principio. Pregunta 4. ¿Cuáles son los factores críticos en la selección de un agente desinfectante eficaz para varias superficies en contacto con alimentos? A. La fragancia y el color del agente desinfectante. B. Compatibilidad con los materiales de la superficie. Efectividad contra patógenos específicos y seguridad para superficies en contacto con alimentos. C. El precio es el único factor que importa. D. La popularidad de la marca del desinfectante entre otras empresas. Respuesta: B. Compatibilidad con los materiales de la superficie, efectividad contra patógenos específicos y seguridad para superficies en contacto con alimentos. Seleccionar el desinfectante adecuado es vital para mantener un entorno seguro de preparación de alimentos. Pregunta 5. Detalle los pasos involucrados en la implementación de un programa de trazabilidad de la granja a la mesa. A. Confiar únicamente en acuerdos verbales con los agricultores locales. B. Documentar la fuente, el transporte y la manipulación de todos los ingredientes, desde la granja hasta la mesa. C. Implementar la trazabilidad solo para productos no perecederos. D. Asumir que todos los productos de granja a mesa son automáticamente seguros y no requieren trazabilidad. Respuesta: B. Documentar la fuente, el transporte y la manipulación de todos los ingredientes, desde la granja hasta la mesa.
La trazabilidad es clave para garantizar la seguridad y la calidad en las operaciones de granja a mesa. Pregunta 6. Discuta la importancia del control de temperatura en la prevención de la producción de toxinas por Staphylococcus aureus en los alimentos. A. El control de temperatura es irrelevante para Staphylococcus aureus. B. Mantener los alimentos a temperaturas adecuadas evita que la bacteria produzca toxinas. C. Las toxinas de Staphylococcus aureus se destruyen a temperatura ambiente. D. Congelar los alimentos. Es la única forma de prevenir la producción de toxinas. Respuesta B. Mantener los alimentos a temperaturas adecuadas. Evita que la bacteria produzca toxinas. El control adecuado de la temperatura es crucial para inhibir el crecimiento de bacterias dañinas y sus toxinas. Pregunta 7. Explique el principio del procesamiento térmico en la seguridad alimentaria y su impacto en la reducción de patógenos. A. El procesamiento térmico mejora el sabor sin impactar en los patógenos. B. Implica enfriar los alimentos a temperaturas bajo cero para matar patógenos. C. Aplicar calor a los alimentos hasta un nivel que reduzca los patógenos a niveles seguros. D. El procesamiento térmico solo se refiere al proceso de envasado. Respuesta: C. Aplicar calor a los alimentos hasta un nivel que reduzca los patógenos a niveles seguros. El procesamiento térmico es un método fundamental para garantizar la seguridad microbiológica de los alimentos. Pregunta 8. ¿Cómo requiere la cocción sous vide ajustes en los protocolos tradicionales de seguridad alimentaria? A. El sous vide elimina la necesidad de cualquier protocolo de seguridad alimentaria. B. Requiere un control preciso de la temperatura y tiempos de cocción prolongados para asegurar la reducción de patógenos. C. Solo es necesario ajustar el proceso de condimentación. D. La cocción sous vide solo es segura para frutas y verduras. Respuesta B. Requiere un control preciso de la temperatura y tiempos de cocción prolongados para asegurar la reducción de patógenos. La cocción sous vide exige una estricta adherencia a la temperatura y al tiempo para garantizar la seguridad. Pregunta 9. Describe los desafíos regulatorios y consideraciones para incorporar fuentes de proteínas novedosas en productos alimentarios comerciales. A. Las proteínas novedosas están exentas de todas las regulaciones de seguridad alimentaria. B. No hay desafíos. Las proteínas novedosas se consideran automáticamente seguras. C. Garantizar que las proteínas novedosas cumplan con los estándares de seguridad, incluida la prueba de alérgenos y la evaluación nutricional. D. El principal desafío es la adaptación del sabor para los consumidores. Respuesta: C. Garantizar que las proteínas novedosas cumplan con los estándares de seguridad, incluida la prueba de alérgenos y la evaluación nutricional. El cumplimiento normativo es esencial para la introducción segura de proteínas novedosas en el mercado alimentario. Pregunta 10. ¿Cuáles son los riesgos específicos de seguridad alimentaria asociados con la producción de queso de leche cruda? A. No hay riesgos. Los quesos de leche cruda son inherentemente seguros. B. Riesgo de contaminación con patógenos como Listeria monocytogenes, lo que requiere prácticas estrictas de higiene y maduración. C. Solo el riesgo de sobremadurar el queso. D. El riesgo principal está en el proceso de envasado, no en la leche. Respuesta B. Riesgo de contaminación con patógenos como Listeria monocytogenes, lo que requiere prácticas estrictas de higiene y maduración. Gestionar estos riesgos es crucial para la producción segura de quesos de leche cruda. Pregunta 11.
Discuta la importancia del sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control, HACCP, en el procesamiento de mariscos. A. El HACCP solo es relevante para el procesamiento de carne, no para los mariscos. B. Proporciona un enfoque sistemático para identificar y controlar peligros de seguridad alimentaria, crucial para prevenir enfermedades relacionadas con los mariscos. C. El procesamiento de mariscos utiliza HACCP para control de calidad, no para seguridad. D. El sistema HACCP es demasiado complicado para implementarlo en el procesamiento de mariscos. Respuesta B. Proporciona un enfoque sistemático para identificar y controlar peligros de seguridad alimentaria, crucial para prevenir enfermedades relacionadas con los mariscos. El HACCP es fundamental para garantizar la seguridad de los productos de mariscos. Pregunta 12. ¿Cómo impactan los antinutrientes en los alimentos de origen vegetal la seguridad alimentaria y la calidad nutricional? A. Los antinutrientes mejoran significativamente la seguridad y la calidad nutricional de los alimentos de origen vegetal. B. Pueden reducir la biodisponibilidad de los nutrientes, pero los métodos de procesamiento y preparación adecuados pueden minimizar su impacto. C. Los antinutrientes son tóxicos y hacen que los alimentos de origen vegetal sean inseguros. D. Los alimentos de origen vegetal no contienen antinutrientes. Respuesta B. Pueden reducir la biodisponibilidad de los nutrientes, pero los métodos de procesamiento y preparación adecuados pueden minimizar su impacto. Comprender y gestionar los antinutrientes es importante para maximizar el valor nutricional de los alimentos de origen vegetal. Pregunta 13. Explique el papel de la microbiología predictiva en la gestión de los riesgos de seguridad alimentaria. A. Predice las tendencias alimentarias futuras en lugar de los riesgos de seguridad. B. Utiliza modelos matemáticos para estimar el crecimiento, la supervivencia o la inactivación de patógenos en diversas condiciones. C. La microbiología predictiva se ocupa de mejorar el sabor de los alimentos. D. Es un concepto teórico sin aplicación práctica en la seguridad alimentaria. Respuesta. B. Utiliza modelos matemáticos para estimar el crecimiento, la supervivencia o la inactivación de patógenos en diversas condiciones. La microbiología predictiva es una herramienta valiosa para evaluar y gestionar los riesgos de seguridad alimentaria. Pregunta 14. ¿Cuáles son los desafíos para garantizar la seguridad microbiológica de los alimentos listos para consumir, conocidos como RTE? A. Los alimentos RTE siempre son microbiológicamente seguros y no presentan desafíos. B. Evitar la contaminación durante el procesamiento y el envasado, ya que estos alimentos no se cocinan más por el consumidor. C. El principal desafío es el costo de los ingredientes. D. Los alimentos RTE solo necesitan refrigeración para ser seguros. Respuesta. B. Evitar la contaminación durante el procesamiento y el envasado, ya que estos alimentos no se cocinan más por el consumidor. Garantizar la seguridad de los alimentos RTE requiere medidas de control estrictas a lo largo del proceso de producción. Pregunta 15. Describa el impacto de los materiales de envasado de alimentos en la seguridad alimentaria y la conservación. A. Los materiales de envasado no tienen ningún impacto en la seguridad alimentaria o la conservación. B. Los materiales de envasado adecuados pueden proteger los alimentos de la contaminación, prolongar su vida útil y mantener su calidad. C. Solo los envases de plástico mejoran la seguridad y la conservación de los alimentos. D. El envasado es solo para fines estéticos, no para la seguridad o la conservación.
Respuesta. B. Los materiales de envasado adecuados pueden proteger los alimentos de la contaminación, prolongar su vida útil y mantener su calidad. Elegir el envasado adecuado es crucial para la seguridad alimentaria y la conservación. Pregunta 16. ¿Cómo pueden integrarse los principios de sostenibilidad ambiental en las prácticas de seguridad alimentaria? A. Al ignorar la seguridad alimentaria en favor de las preocupaciones ambientales. B. Mediante el uso de productos de limpieza y desinfección sostenibles y no tóxicos, y la reducción de residuos. C. La sostenibilidad ambiental es irrelevante para las prácticas de seguridad alimentaria. D. Las prácticas sostenibles comprometen la seguridad alimentaria. Respuesta. B. Mediante el uso de productos de limpieza y desinfección sostenibles y no tóxicos, y la reducción de residuos. Integrar la sostenibilidad en la seguridad alimentaria mejora tanto los resultados ambientales como la salud pública. Pregunta 17. Discuta los métodos y la importancia del control de alérgenos en un entorno de fabricación. A. El control de alérgenos solo es importante en los restaurantes, no en la fabricación. B. Implementar líneas de producción dedicadas, protocolos de limpieza exhaustivos y etiquetado claro para prevenir el contacto cruzado y proteger a los consumidores con alergias. C. Usar alérgenos libremente, suponiendo que los consumidores manejarán sus propias alergias. D. El método implica eliminar todos los alérgenos del proceso de fabricación por completo. Respuesta. B. Implementar líneas de producción dedicadas, protocolos de limpieza exhaustivos y etiquetado claro para prevenir el contacto cruzado y proteger a los consumidores con alergias. El control eficaz de alérgenos es esencial para la seguridad del consumidor en la fabricación de alimentos. Pregunta 18. ¿Cuáles son las consideraciones clave para garantizar la seguridad de los productos alimenticios fermentados? A. La fermentación elimina todas las preocupaciones de seguridad alimentaria. B. Monitorear las condiciones de fermentación, como el tiempo, la temperatura y el pH, para garantizar que los microorganismos patógenos sean inhibidos. C. Solo importa el sabor del producto fermentado, no las consideraciones de seguridad. D. Los alimentos fermentados solo son seguros cuando se producen en entornos comerciales. Respuesta. B. Monitorear las condiciones de fermentación, como el tiempo, la temperatura y el pH, para garantizar que los microorganismos patógenos sean inhibidos. El control adecuado de la fermentación es fundamental para la seguridad de estos productos. Pregunta 19. Describa los desafíos y las soluciones para el control de patógenos en la producción de alimentos orgánicos. A. Los alimentos orgánicos están naturalmente libres de patógenos. B. Los desafíos incluyen restricciones en el uso de productos químicos sintéticos. Las soluciones incluyen el manejo integrado de plagas, IPM, y controles biológicos. C. El principal desafío es el mayor costo de la certificación orgánica. D. Se consideran beneficiosos los patógenos en la producción de alimentos orgánicos. Respuesta. B. Los desafíos incluyen restricciones en el uso de productos químicos sintéticos. Las soluciones incluyen el manejo integrado de plagas, IPM, y controles biológicos. La producción orgánica requiere estrategias alternativas para el control de patógenos que cumplan con los estándares de seguridad y orgánicos. Pregunta 20. Explique el papel de las biopelículas en los entornos de procesamiento de alimentos y las estrategias para su control. A. Las biopelículas mejoran el valor nutricional de los alimentos. B. Las biopelículas son agregados de microorganismos que pueden proteger a los patógenos de los esfuerzos de saneamiento, lo que requiere protocolos de limpieza y desinfección exhaustivos para su control. C.
Las biopelículas solo se forman en entornos médicos, no en el procesamiento de alimentos. D. La presencia de biopelículas es una señal de un ecosistema microbiano saludable en el procesamiento de alimentos. Respuesta B. Las biopelículas son agregados de microorganismos que pueden proteger a los patógenos de los esfuerzos de saneamiento, lo que requiere protocolos de limpieza y desinfección exhaustivos para su control. Manejar las biopelículas es crucial para mantener la higiene en los entornos de procesamiento de alimentos. Pregunta 21. ¿Cómo afecta la complejidad de las cadenas de suministro alimentarias globales la gestión de la seguridad alimentaria? A. Simplifica la gestión debido a regulaciones globales estandarizadas. B. Aumenta los desafíos debido a las regulaciones variables, tiempos de transporte más largos y más puntos de posible contaminación. C. No tiene efecto. Las prácticas de gestión de seguridad alimentaria son universales. D. Solo afecta el precio de los alimentos, no las prácticas de seguridad. Respuesta B. Aumenta los desafíos debido a las regulaciones variables, tiempos de transporte más largos y más puntos de posible contaminación. La gestión de la seguridad alimentaria en cadenas de suministro globales complejas requiere una coordinación cuidadosa y el cumplimiento de diversas normas. Pregunta 22. Discuta el impacto del cambio climático en las preocupaciones emergentes sobre la seguridad alimentaria. A. El cambio climático reduce las preocupaciones sobre la seguridad alimentaria al estabilizar las temperaturas globales. B. Provoca nuevos y mayores riesgos para la seguridad alimentaria, incluidos cambios en la prevalencia y distribución de patógenos. C. El cambio climático afecta principalmente la cantidad de alimentos, no su seguridad. D. Mejora la seguridad alimentaria al promover la biodiversidad. Respuesta. B. Provoca nuevos y mayores riesgos para la seguridad alimentaria, incluidos cambios en la prevalencia y distribución de patógenos. El cambio climático presenta importantes desafíos para la seguridad alimentaria a través de alteraciones ambientales. Pregunta 23. ¿Qué estrategias se pueden emplear para reducir el riesgo de contaminación cruzada en cocinas abiertas? A. Ignorar los riesgos de contaminación cruzada, ya que son mínimos en cocinas abiertas. B. Utilizar barreras físicas, estaciones de trabajo designadas y prácticas estrictas de higiene personal. C. Limitar los artículos del menú para reducir el uso de ingredientes diversos. D. Permitir que los clientes vean la preparación de los alimentos, eliminando así la necesidad de medidas adicionales. Respuesta B. Utilizar barreras físicas, estaciones de trabajo designadas y prácticas estrictas de higiene personal. Las estrategias efectivas son esenciales para mitigar los riesgos de contaminación cruzada en diseños de cocinas abiertas. Pregunta 24. Explique la importancia de las prácticas efectivas de gestión de residuos para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos. A. La gestión de residuos no tiene impacto en las enfermedades transmitidas por alimentos. B. La eliminación y manipulación adecuada de los residuos puede reducir la atracción de plagas y el riesgo de contaminación. C. La gestión efectiva de residuos solo es necesaria en la producción de alimentos a gran escala. D. La principal importancia es estética, mantener el lugar limpio. Respuesta B. La eliminación y manipulación adecuada de los residuos puede reducir la atracción de plagas y el riesgo de contaminación. La gestión efectiva de residuos es un componente crítico de las prácticas de seguridad alimentaria. Pregunta 25. Describa el proceso y los desafíos de mantener la integridad de la cadena de frío para alimentos perecederos durante el transporte. A. La cadena de frío es irrelevante mientras los alimentos se consuman rápidamente. B.
Garantizar el control de temperatura y la supervisión consistentes durante el transporte para evitar el deterioro y el crecimiento de patógenos. C. El principal desafío es el costo de los vehículos de transporte refrigerados. D. El uso de contenedores aislados garantiza por sí solo la integridad de la cadena de frío. Respuesta B. Garantizar el control de temperatura y la supervisión consistentes durante el transporte para evitar el deterioro y el crecimiento de patógenos. Mantener la cadena de frío es crucial para la seguridad y calidad de los alimentos perecederos. Pregunta 26. Discuta el papel de la secuenciación del genoma completo en la identificación y control de patógenos transmitidos por alimentos. A. Es una técnica demasiado avanzada para ser útil en la seguridad alimentaria. B. Proporciona información precisa sobre las cepas de patógenos, mejorando la trazabilidad y la investigación de brotes. C. Solo se usa para organismos genéticamente modificados, no para patógenos. D. Principalmente es una herramienta de investigación sin aplicación práctica en la seguridad alimentaria. Respuesta. B. Proporciona información precisa sobre las cepas de patógenos, mejorando la trazabilidad y la investigación de brotes. La secuenciación del genoma completo es una herramienta poderosa para mejorar la gestión de la seguridad alimentaria. Pregunta 27. ¿Cómo se puede aplicar la nanotecnología para mejorar la seguridad alimentaria? A. Haciendo que los envases de alimentos sean más atractivos visualmente. B. Desarrollando recubrimientos antimicrobianos para superficies en contacto con alimentos y sensores para detectar patógenos en los alimentos. C. La nanotecnología se considera demasiado arriesgada para ser utilizada en aplicaciones de seguridad alimentaria. D. Solo a través de la mejora de la textura de los alimentos. Respuesta. B. Desarrollando recubrimientos antimicrobianos para superficies en contacto con alimentos y sensores para detectar patógenos en los alimentos. La nanotecnología ofrece soluciones innovadoras para mejorar la seguridad alimentaria. Pregunta 28. ¿Cuáles son las consideraciones de seguridad alimentaria en el uso de organismos genéticamente modificados, OGM, en la producción de alimentos? A. Los OGM están prohibidos en todo el mundo debido a preocupaciones de seguridad. B. Asegurar que se sometan a pruebas rigurosas de seguridad para evaluar su potencial alergenicidad, toxicidad y efectos nutricionales. C. Los OGM son inherentemente inseguros y deben evitarse. D. No hay consideraciones. Los OGM son idénticos a los no OGM en términos de seguridad. Respuesta B. Asegurar que se sometan a pruebas rigurosas de seguridad para evaluar su potencial alergenicidad, toxicidad y efectos nutricionales. La seguridad de los OGM se evalúa cuidadosamente antes de ser aprobados para la producción de alimentos. Pregunta 29. Describa los posibles riesgos y beneficios de seguridad alimentaria del uso de recubrimientos comestibles en frutas y verduras. A. Los recubrimientos comestibles son puramente decorativos y no ofrecen beneficios de seguridad. B. Pueden extender la vida útil y reducir la contaminación microbiana, pero deben formularse para prevenir la introducción de alérgenos u otros peligros. C. Aumentan el riesgo de crecimiento bacteriano debido a la retención de humedad. D. Hacen que las frutas y verduras sean más difíciles de limpiar adecuadamente. Respuesta B. Pueden extender la vida útil y reducir la contaminación microbiana, pero deben formularse para prevenir la introducción de alérgenos u otros peligros. Los recubrimientos comestibles representan un enfoque innovador para mejorar la seguridad y calidad alimentaria. Pregunta 30.
¿Cómo influye la demanda de los consumidores de alimentos naturales y mínimamente procesados en las prácticas de seguridad alimentaria? A. Ha llevado a la eliminación de todas las regulaciones de seguridad alimentaria para estos productos. B. Requiere la adaptación de las prácticas de seguridad para garantizar que estos alimentos cumplan con los estándares de seguridad sin comprometer sus cualidades naturales. C. La demanda del consumidor no tiene impacto en las prácticas de seguridad alimentaria. D. Ha hecho que las prácticas de seguridad alimentaria sean más indulgentes debido a la seguridad percibida de los alimentos naturales. Respuesta. B. Requiere la adaptación de las prácticas de seguridad para garantizar que estos alimentos cumplan con los estándares de seguridad, sin comprometer sus cualidades naturales. Abordar las preferencias del consumidor manteniendo la seguridad alimentaria es un desafío clave para la industria. Pregunta 31. Discuta el papel de la higiene de manos en la prevención de brotes de norovirus en entornos de servicios de alimentos. A. La higiene de manos no está relacionada con la prevención del norovirus. B. El lavado de manos adecuado y el uso de desinfectantes pueden reducir significativamente el riesgo de transmisión del norovirus. C. El norovirus es principalmente transmitido por el aire, lo que hace que la higiene de manos sea ineficaz. D. El uso frecuente de guantes elimina la necesidad de higiene de manos. Respuesta. B. El lavado de manos adecuado y el uso de desinfectantes pueden reducir significativamente el riesgo de transmisión del norovirus. La higiene de manos es una medida crítica para prevenir brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos. Pregunta 32. Explique los desafíos de detectar y controlar las micotoxinas en el suministro de alimentos. A. Las micotoxinas se detectan y controlan fácilmente con métodos de cocción básicos. B. Pueden estar presentes en varios alimentos. Son estables durante la cocción y el procesamiento, y requieren métodos sofisticados de detección. C. Las micotoxinas solo afectan a un pequeño rango de alimentos, lo que simplifica los esfuerzos de control. D. La presencia de micotoxinas es un mito. No existe un verdadero desafío. Respuesta. B. Pueden estar presentes en varios alimentos, son estables durante la cocción y el procesamiento, y requieren métodos sofisticados de detección. La gestión de micotoxinas es compleja y crítica para la seguridad alimentaria. Pregunta 33. ¿Cuáles son las implicaciones de seguridad alimentaria del uso de antibióticos en la agricultura animal? A. Los antibióticos mejoran la seguridad alimentaria al mejorar la salud animal. B. Conduce al desarrollo de bacterias resistentes a los antibióticos, lo que representa un riesgo para la salud humana. C. ¿Solo afecta el sabor de la carne y los productos lácteos? D. El uso de antibióticos en animales es estrictamente para la promoción del crecimiento y no tiene implicaciones en la seguridad alimentaria. Respuesta. B. Conduce al desarrollo de bacterias resistentes a los antibióticos, lo que representa un riesgo para la salud humana. El uso responsable de antibióticos es esencial para prevenir la propagación de resistencia. Pregunta 34. Describa el proceso de análisis de riesgos en la toma de decisiones sobre seguridad alimentaria. A. El análisis de riesgos es adivinar los peligros potenciales sin ningún enfoque sistemático. B. Implica la identificación de peligros, evaluación de riesgos, gestión de riesgos y comunicación de riesgos para tomar decisiones informadas sobre la seguridad alimentaria. C. Se enfoca solo en los riesgos financieros, no en la seguridad. D.
Se lleva a cabo solo después de que ocurre un incidente de seguridad alimentaria. Respuesta. B. Implica la identificación de peligros, evaluación de riesgos, gestión de riesgos y comunicación de riesgos para tomar decisiones informadas sobre la seguridad alimentaria. Un enfoque sistemático del análisis de riesgos es fundamental para una gestión eficaz de la seguridad alimentaria. Pregunta 35. ¿Cómo afectan los conservantes alimentarios al crecimiento microbiano y a la seguridad alimentaria? A. Los conservantes no tienen ningún efecto sobre el crecimiento microbiano. B. Pueden inhibir o matar microorganismos, prolongando la vida útil y mejorando la seguridad, pero deben usarse dentro de niveles seguros y aprobados. C. Todos los conservantes alimentarios son tóxicos para los humanos y deben evitarse. D. Solo los conservantes naturales son efectivos. Los sintéticos son dañinos. Respuesta. B. Pueden inhibir o matar microorganismos, prolongando la vida útil y mejorando la seguridad, pero deben usarse dentro de niveles seguros y aprobados. El uso juicioso de conservantes es clave para la seguridad y calidad de los alimentos. Pregunta 36. Discuta las consideraciones de seguridad alimentaria para los vendedores ambulantes de comida. A. Los vendedores ambulantes están exentos de las regulaciones de seguridad alimentaria. B. Enfrentan desafíos únicos, como el suministro limitado de agua y el espacio para el almacenamiento y la sanitización adecuados, lo que requiere estrategias especializadas para mantener la seguridad. C. Solo necesitan enfocarse en el sabor, no en la seguridad. D. La movilidad del vendedor garantiza inherentemente la seguridad alimentaria. Respuesta B. Enfrentan desafíos únicos, como el suministro limitado de agua y el espacio para el almacenamiento y la sanitización adecuados, lo que requiere estrategias especializadas para mantener la seguridad. Los vendedores ambulantes deben adherirse a prácticas estrictas de seguridad para garantizar la seguridad de sus productos. Pregunta 37. Explique los mecanismos mediante los cuales el procesamiento de alta presión, HPP, inactiva a los patógenos microbianos en los alimentos. A. HPP utiliza altas temperaturas para quemar los patógenos. B. Aplica una intensa presión para interrumpir las estructuras celulares de los patógenos sin necesidad de calor, preservando la calidad de los alimentos. C. El mecanismo implica agregar conservantes bajo presión. D. HPP mejora el sabor, haciendo inofensivos a los patógenos. Respuesta B. Aplica una intensa presión para interrumpir las estructuras celulares de los patógenos sin necesidad de calor, preservando la calidad de los alimentos. HPP es una técnica efectiva de pasteurización no térmica. Pregunta 38. ¿Cuáles son los desafíos y estrategias para garantizar la seguridad alimentaria en un comedor estilo buffet? A. Los buffets son inherentemente seguros y no requieren estrategias especiales. B. Los desafíos incluyen mantener los alimentos a temperaturas seguras, prevenir la contaminación cruzada y gestionar el reabastecimiento de alimentos. Las estrategias incluyen una estricta supervisión y capacitación del personal. C. El único desafío es mantener la comida caliente. D. El uso de utensilios desechables es la única estrategia necesaria. Respuesta B. Los desafíos incluyen mantener los alimentos a temperaturas seguras, prevenir la contaminación cruzada y gestionar el reabastecimiento de alimentos. Las estrategias incluyen una estricta supervisión y capacitación del personal. La gestión eficaz es crucial para garantizar la seguridad alimentaria en buffets. Pregunta 39.
Describa la importancia de las medidas efectivas de control de aves en entornos agrícolas para prevenir la contaminación alimentaria. A. Las aves no son una fuente significativa de contaminación en la agricultura. B. Las aves pueden portar y propagar patógenos a los cultivos. Las medidas de control, como las redes y los dispositivos de disuasión, ayudan a minimizar este riesgo. C. La principal importancia es proteger la apariencia estética de los cultivos. D. El control de aves es únicamente para aumentar el rendimiento de los cultivos, no para mejorar la seguridad. Respuesta B. Las aves pueden portar y propagar patógenos a los cultivos. Las medidas de control, como las redes y los dispositivos de disuasión, ayudan a minimizar este riesgo. Prevenir la contaminación relacionada con aves es importante para la seguridad alimentaria. Pregunta 40. ¿Cómo se puede utilizar la luz ultravioleta, UV, para la desinfección del agua en plantas de procesamiento de alimentos? A. La luz UV solo se utiliza para mejorar el crecimiento de las plantas, no para la desinfección del agua. B. Exponer el agua a la luz UV puede inactivar eficazmente a los patógenos transmitidos por el agua sin agregar productos químicos, lo que la hace adecuada para su uso en el procesamiento de alimentos. C. El tratamiento con luz UV hace que el agua sea demasiado ácida para el procesamiento de alimentos. D. Se utiliza para colorear el agua con fines estéticos en los alimentos. Respuesta B. Exponer el agua a la luz UV puede inactivar eficazmente a los patógenos transmitidos por el agua sin agregar productos químicos, lo que la hace adecuada para su uso en el procesamiento de alimentos. La desinfección UV es un método seguro y eficiente para garantizar la calidad del agua. Pregunta 41. Discuta el impacto de las temperaturas inadecuadas de almacenamiento de alimentos en el crecimiento de bacterias psicotróficas. A. Las bacterias psicotróficas se eliminan a temperaturas de congelación, por lo que la temperatura de almacenamiento es irrelevante. B. Las temperaturas inadecuadas, especialmente aquellas por encima de la refrigeración y por debajo de las temperaturas de cocción, pueden fomentar el crecimiento de bacterias psicotróficas, lo que lleva a la descomposición y a posibles enfermedades transmitidas por alimentos. C. El crecimiento de bacterias psicotróficas solo es un problema en climas tropicales. D. Todas las bacterias, incluidas las psicotróficas, son inactivas en almacenamiento en frío, lo que hace que el control de la temperatura sea innecesario. Respuesta B. Las temperaturas inadecuadas, especialmente aquellas por encima de la refrigeración y por debajo de las temperaturas de cocción, pueden fomentar el crecimiento de bacterias psicotróficas, lo que lleva a la descomposición y a posibles enfermedades transmitidas por alimentos. El almacenamiento en frío adecuado es esencial para inhibir su crecimiento. Pregunta 42. Explique la importancia de los factores de virulencia en las bacterias patógenas y su impacto en las enfermedades transmitidas por alimentos. A. Los factores de virulencia son nutrientes beneficiosos que mejoran la seguridad alimentaria. B. Los factores de virulencia como toxinas y enzimas permiten a las bacterias causar enfermedades al superar las defensas del huésped, lo que hace que algunas cepas sean más peligrosas que otras. C. El concepto de factores de virulencia está obsoleto y ya no es relevante para la seguridad alimentaria moderna. D. Los factores de virulencia solo afectan el sabor y la apariencia de los alimentos, no su seguridad. Respuesta B. Los factores de virulencia, como toxinas y enzimas, permiten a las bacterias causar enfermedades al superar las defensas del huésped, lo que hace que algunas cepas sean más peligrosas que otras. Comprender estos factores es crucial para evaluar y gestionar los riesgos de enfermedades transmitidas por alimentos.
Pregunta 43. ¿Cuáles son las consideraciones clave para las prácticas seguras de manipulación de alimentos en escuelas y guarderías? A. La seguridad alimentaria es menos crítica en estos entornos, debido a que los niños tienen sistemas inmunológicos más fuertes. B. Priorizar la gestión de alérgenos, el control adecuado de la temperatura y la higiene personal, para proteger a las poblaciones vulnerables de enfermedades transmitidas por alimentos. C. Usar solo alimentos preenvasados para evitar la necesidad de prácticas seguras de manipulación. D. Limitar la variedad de comidas para simplificar la gestión de la seguridad alimentaria. Respuesta B. Priorizar la gestión de alérgenos, el control adecuado de la temperatura y la higiene personal para proteger a las poblaciones vulnerables de enfermedades transmitidas por alimentos. Los niños son particularmente susceptibles a las enfermedades transmitidas por alimentos, lo que hace que las prácticas estrictas de seguridad alimentaria sean esenciales. Pregunta 44. Describa los métodos para garantizar la seguridad de los aditivos y colorantes alimentarios. A. Los aditivos y colorantes alimentarios son naturalmente seguros y no requieren pruebas. B. Pruebas rigurosas de toxicidad, alergenicidad y efectos metabólicos, seguidas de la aprobación de las autoridades sanitarias pertinentes antes de su uso. C. Selección basada únicamente en la intensidad del color y las propiedades de realce del sabor. D. Asegurarse de que provengan de materiales orgánicos, lo que garantiza su seguridad. Respuesta B. Pruebas rigurosas de toxicidad, alergenicidad y efectos metabólicos, seguidas de la aprobación de las autoridades sanitarias pertinentes antes de su uso. La seguridad de los aditivos y colorantes alimentarios es crítica y está fuertemente regulada para proteger la salud del consumidor. Pregunta 45. ¿Cómo influye la acidez de los alimentos en el crecimiento de microorganismos patógenos y de descomposición? A. La acidez no tiene impacto en el crecimiento microbiano. La temperatura es el único factor que importa. B. Un pH bajo, mayor acidez, generalmente inhibe el crecimiento microbiano, lo que hace que los alimentos ácidos sean menos susceptibles a la descomposición y a la proliferación de patógenos. C. Una mayor acidez promueve el crecimiento de todo tipo de microorganismos. D. Los microorganismos prefieren ambientes ácidos, por lo que un pH bajo aumenta los riesgos de seguridad alimentaria. Respuesta B. Un pH bajo, mayor acidez, generalmente inhibe el crecimiento microbiano, lo que hace que los alimentos ácidos sean menos susceptibles a la descomposición y a la proliferación de patógenos. La acidez es una barrera natural para muchos patógenos y organismos de descomposición. Pregunta 46. Discuta la aplicación y las limitaciones de los métodos rápidos de detección microbiana en la seguridad alimentaria. A. Estos métodos son demasiado rápidos para proporcionar resultados precisos y, por lo tanto, no son confiables. B. Ofrecen resultados preliminares rápidos para mejorar la toma de decisiones, pero pueden requerir confirmación mediante métodos tradicionales de cultivo para el cumplimiento normativo. C. Los métodos rápidos solo son adecuados para detectar bacterias, no virus ni hongos. D. No hay limitaciones. Los métodos rápidos han reemplazado completamente las pruebas tradicionales. Respuesta B. Ofrecen resultados preliminares rápidos para mejorar la toma de decisiones, pero pueden requerir confirmación mediante métodos tradicionales de cultivo para el cumplimiento normativo. Los métodos de detección rápida son herramientas valiosas, pero tienen limitaciones que deben considerarse. Pregunta 47. Explique los principios de la esterilización por calor seco y su efectividad contra los patógenos transmitidos por los alimentos. A.
La esterilización por calor seco enfría rápidamente los alimentos para matar los patógenos. B. Utiliza altas temperaturas para destruir microorganismos a través de la oxidación de componentes celulares, eficaz para la esterilización de equipos y utensilios, pero no se aplica comúnmente directamente a los alimentos. C. Ineficaz contra la mayoría de los patógenos transmitidos por los alimentos. Siempre se prefiere el calor húmedo. D. Principalmente se usa para mejorar los sabores de los alimentos, en lugar de para la esterilización. Respuesta. B. Utiliza altas temperaturas para destruir microorganismos a través de la oxidación de componentes celulares, eficaz para la esterilización de equipos y utensilios, pero no se aplica comúnmente directamente a los alimentos. La esterilización por calor seco es un punto de control crítico en algunos entornos de procesamiento de alimentos. Pregunta 48. ¿Cuáles son los riesgos de seguridad alimentaria asociados con el consumo de mariscos crudos y cómo se pueden mitigar? A. Los mariscos crudos siempre son seguros para consumir y no representan riesgos de seguridad alimentaria. B. Los riesgos incluyen la exposición a patógenos y parásitos. Las estrategias de mitigación incluyen abastecerse de proveedores confiables, el manejo adecuado y la educación del consumidor sobre los riesgos. C. Congelar los mariscos por un corto periodo es suficiente para eliminar todos los riesgos. D. Cocinar los mariscos elimina los sabores únicos, por lo que no es necesaria ninguna mitigación. Respuesta B. Los riesgos incluyen la exposición a patógenos y parásitos. Las estrategias de mitigación incluyen abastecerse de proveedores confiables, el manejo adecuado y la educación del consumidor sobre los riesgos. El abastecimiento y manejo seguros son esenciales para reducir los riesgos de seguridad alimentaria en mariscos crudos. Pregunta 49. Describa el papel del oxígeno en la proliferación de bacterias aeróbicas versus anaeróbicas en los productos alimenticios. A. El oxígeno es tóxico para todas las bacterias, evitando su crecimiento en los alimentos. B. Las bacterias aeróbicas necesitan oxígeno para crecer, mientras que las anaeróbicas pueden crecer sin él. Comprender estas condiciones ayuda a diseñar estrategias eficaces de conservación de alimentos. C. Solo las bacterias anaeróbicas son dañinas, por lo que se recomienda la oxigenación de todos los alimentos. D. La presencia de oxígeno no tiene efecto en el crecimiento bacteriano, solo importa la temperatura. Respuesta. B. Las bacterias aeróbicas necesitan oxígeno para crecer, mientras que las anaeróbicas pueden crecer sin él. Comprender estas condiciones ayuda a diseñar estrategias eficaces de conservación de alimentos. El manejo de la exposición al oxígeno es crucial en la seguridad alimentaria y la preservación. Pregunta 50. ¿Cómo puede el diseño adecuado de las instalaciones de procesamiento de alimentos contribuir a mejorar la seguridad alimentaria? A. El diseño no juega ningún papel en la seguridad alimentaria. Solo importa la prueba del producto final. B. Al incorporar características que faciliten la limpieza, prevengan la contaminación cruzada y aseguren un flujo de trabajo eficiente, se reduce el riesgo de enfermedades transmitidas por los alimentos. C. Centrándose únicamente en elementos estéticos de diseño para atraer a los consumidores. D. Asegurando que la instalación sea lo suficientemente grande como para acomodar todo el equipo, sin considerar el flujo de trabajo. Respuesta. B. Al incorporar características que faciliten la limpieza, prevengan la contaminación cruzada y aseguren un flujo de trabajo eficiente. Se reduce el riesgo de enfermedades transmitidas por los alimentos. El diseño cuidadoso de las instalaciones es un elemento fundamental de la gestión de la seguridad alimentaria. Pregunta 51. Discuta las implicaciones de seguridad alimentaria de utilizar materiales reciclados en el envasado de alimentos. A.
Los materiales reciclados están prohibidos en el envasado de alimentos debido a preocupaciones de seguridad. B. Aunque son beneficiosos para el medio ambiente, deben cumplir con las normas de seguridad para prevenir la contaminación, lo que requiere pruebas y certificación rigurosas. C. El uso de materiales reciclados mejora la seguridad alimentaria al reducir las toxinas ambientales. D. Los materiales reciclados solo se utilizan para envases que no están en contacto con los alimentos debido a riesgos inherentes de seguridad. Respuesta B. Aunque son beneficiosos para el medio ambiente, deben cumplir con las normas de seguridad para prevenir la contaminación, lo que requiere pruebas y certificación rigurosas. Garantizar la seguridad de los materiales de embalaje reciclados es esencial para su uso en aplicaciones de contacto con alimentos. Pregunta 52. Explique el papel de la educación del consumidor en la prevención de enfermedades transmitidas por los alimentos. A. La educación del consumidor complica la seguridad alimentaria y es mejor dejarla en manos de profesionales. B. Educar a los consumidores sobre las prácticas adecuadas de manipulación, cocción y almacenamiento de alimentos puede reducir significativamente la incidencia de enfermedades transmitidas por los alimentos. C. Solo los niños necesitan educación sobre seguridad alimentaria. Los adultos comprenden naturalmente estos principios. D. La educación sobre seguridad alimentaria es ineficaz e innecesaria debido a los avances en la tecnología de procesamiento de alimentos. Respuesta B. Educar a los consumidores sobre las prácticas adecuadas de manipulación, cocción y almacenamiento de alimentos puede reducir significativamente la incidencia de enfermedades transmitidas por los alimentos. Los consumidores informados juegan un papel crucial en el continuo de la seguridad alimentaria. Pregunta 53. ¿Cuáles son los desafíos específicos para garantizar la seguridad alimentaria en alternativas cárnicas a base de plantas? A. Los productos a base de plantas son inherentemente seguros y no presentan desafíos de seguridad alimentaria. B. Los desafíos incluyen la gestión de alérgenos, garantizar la seguridad microbiana sin conservantes tradicionales y cumplir con los requisitos de etiquetado nutricional. C. El principal desafío es crear un perfil de sabor similar a la carne real. D. Las alternativas de carne a base de plantas no requieren consideraciones de seguridad, solo ajustes de sabor. Respuesta B. Los desafíos incluyen la gestión de alérgenos, garantizar la seguridad microbiana sin conservantes tradicionales y cumplir con los requisitos de etiquetado nutricional. Abordar estos desafíos es crucial para la producción segura de alternativas cárnicas a base de plantas. Pregunta 54. Describa el marco regulatorio para gestionar los riesgos de seguridad alimentaria en alimentos importados. A. Los alimentos importados están exentos de las regulaciones de seguridad alimentaria nacionales. B. Los alimentos importados deben cumplir con las normas de seguridad nacionales, incluidas las pruebas y certificaciones, para garantizar que no presenten riesgos para la salud. C. No existen regulaciones específicas para los alimentos importados. Se tratan de la misma manera que los productos nacionales. D. La seguridad alimentaria de los productos importados es responsabilidad exclusiva del país exportador. Respuesta B. Los alimentos importados deben cumplir con las normas de seguridad nacionales, incluidas las pruebas y certificaciones, para garantizar que no presenten riesgos para la salud. Garantizar la seguridad de los alimentos importados requiere una supervisión reguladora rigurosa. Pregunta 55. ¿Cómo afectan las reacciones enzimáticas en los alimentos a su seguridad y vida útil? A. Las reacciones enzimáticas no tienen impacto en la seguridad o la vida útil de los alimentos. B.
pueden llevar al deterioro o cambios indeseables en la calidad de los alimentos, pero controlar la temperatura y el pH puede inhibir estas reacciones. C. Las reacciones enzimáticas mejoran la seguridad y extienden la vida útil de todos los alimentos. D. Todas las reacciones enzimáticas en los alimentos son beneficiosas y se buscan en la producción de alimentos. Respuesta B. Pueden llevar al deterioro o cambios indeseables en la calidad de los alimentos, pero controlar la temperatura y el pH puede inhibir estas reacciones. El manejo de la actividad enzimática es importante para mantener la calidad y la seguridad de los alimentos. Pregunta 56. Discuta la importancia de monitorear y controlar la humedad en las áreas de almacenamiento de alimentos. A. El control de la humedad solo es necesario para alimentos secos, no para productos refrigerados o congelados. B. Los niveles adecuados de humedad pueden prevenir el crecimiento de moho y bacterias, reduciendo el deterioro y extendiendo la vida útil de muchos alimentos. C. Se prefieren niveles altos de humedad en todas las áreas de almacenamiento para mantener los alimentos húmedos. D. La humedad no tiene impacto real en la seguridad alimentaria. En su lugar, se debe enfocar en el control de temperatura. Respuesta B. Los niveles adecuados de humedad pueden prevenir el crecimiento de moho y bacterias, reduciendo el deterioro y extendiendo la vida útil de muchos alimentos. El control de la humedad es un aspecto crítico del almacenamiento efectivo de alimentos. Pregunta 57. Explique el concepto de quorum sensing en las bacterias y su relevancia para la seguridad alimentaria. A. Quorum sensing es un método de comunicación utilizado por las bacterias para coordinar comportamientos grupales, incluyendo la virulencia, lo cual puede influir en la gravedad de los brotes transmitidos por alimentos. B. Se refiere a la capacidad de las bacterias para percibir y responder a la luz, mejorando su crecimiento en los alimentos. C. El quorum sensing solo se observa en bacterias beneficiosas, lo que lo hace irrelevante para la seguridad alimentaria. D. Este concepto es un modelo teórico sin aplicaciones prácticas en la microbiología de los alimentos. Respuesta A. Quorum sensing es un método de comunicación utilizado por las bacterias para coordinar comportamientos grupales, incluyendo la virulencia, lo cual puede influir en la gravedad de los brotes transmitidos por alimentos. Entender el quorum sensing puede ayudar a desarrollar estrategias para mitigar la patogenicidad bacteriana en los alimentos. Pregunta 58. ¿Cuáles son las implicaciones de las auditorías de seguridad alimentaria para la mejora continua en los establecimientos de alimentos? A. Las auditorías son medidas punitivas que no ofrecen beneficios reales para la mejora. B. Las auditorías regulares de seguridad alimentaria ayudan a identificar áreas de mejora, verificar el cumplimiento de las normativas y fomentar la adopción de mejores prácticas. C. Las auditorías de seguridad alimentaria se centran únicamente en aspectos financieros, no en las prácticas operativas. D. Se realizan una vez y proporcionan una certificación permanente sin necesidad de mejora posterior. Respuesta B. Las auditorías regulares de seguridad alimentaria ayudan a identificar áreas de mejora, verificar el cumplimiento de las normativas y fomentar la adopción de mejores prácticas. Las auditorías son un componente clave de una cultura de seguridad alimentaria proactiva. Pregunta 59. Describa las estrategias para controlar Listeria monocitogenes en instalaciones de alimentos listos para consumir. A. Las estrategias de control son innecesarias para Listeria monocitogenes debido a su rareza. B. Implementar protocolos rigurosos de limpieza y desinfección, especialmente en áreas propensas a la humedad, y realizar pruebas ambientales regulares para detectar y eliminar fuentes de contaminación. C.
Usar altas dosis de conservantes en todos los alimentos listos para consumir para matar las bacterias. D. Limitar la producción de alimentos listos para consumir como única estrategia efectiva. Respuesta B. Implementar protocolos rigurosos de limpieza y desinfección, especialmente en áreas propensas a la humedad, y realizar pruebas ambientales regulares para detectar y eliminar fuentes de contaminación. Las medidas preventivas son cruciales para controlar la listeria en los entornos de procesamiento de alimentos. Pregunta 60. ¿Cómo impacta la fortificación de alimentos con vitaminas y minerales en la seguridad alimentaria? A. La fortificación introduce riesgos significativos para la seguridad alimentaria y debe evitarse. B. Aunque beneficiosa para el valor nutricional, requiere una formulación cuidadosa para evitar interacciones que puedan afectar la seguridad o estabilidad de los alimentos. C. La fortificación hace que los alimentos sean automáticamente más seguros al agregar nutrientes esenciales. D. La fortificación nutricional no tiene impacto en la seguridad alimentaria, solo en el sabor. Respuesta B. Aunque beneficiosa para el valor nutricional, requiere una formulación cuidadosa para evitar interacciones que puedan afectar la seguridad o estabilidad de los alimentos. Asegurar la seguridad de los alimentos fortificados implica equilibrar los beneficios nutricionales con las consideraciones de seguridad alimentaria. Pregunta 61. Discuta el papel del envasado en la extensión de la vida útil y la garantía de la seguridad de los productos lácteos. A. El envasado no tiene efecto en los productos lácteos. B. Un envasado efectivo previene la contaminación microbiana y el daño físico, manteniendo la integridad y seguridad del producto. C. El envasado es únicamente para fines de marketing en productos lácteos. D. Solo el envasado en vidrio es adecuado para garantizar la seguridad de los productos lácteos. Respuesta B. Un envasado efectivo previene la contaminación microbiana y el daño físico, manteniendo la integridad y seguridad del producto. El envasado adecuado es crucial para la seguridad y la vida útil de los productos lácteos. Pregunta 62. Explique los factores que influyen en la efectividad de los desinfectantes químicos contra patógenos transmitidos por alimentos. A. El color del desinfectante es el factor principal. B. La concentración, el tiempo de contacto, la temperatura y el pH afectan la eficacia del desinfectante. C. Solo el precio del desinfectante químico determina su efectividad. D. La efectividad es constante en todas las condiciones y contra todos los patógenos. Respuesta B. La concentración, el tiempo de contacto, la temperatura y el pH afectan la eficacia del desinfectante. Entender estos factores es esencial para el uso adecuado de desinfectantes en las prácticas de seguridad alimentaria. Pregunta 63. ¿Cuáles son las consideraciones para garantizar la seguridad microbiológica de las bebidas no alcohólicas? A. Las bebidas no alcohólicas son inherentemente seguras y no requieren consideraciones de seguridad. B. Pasteurización, filtración y envasado en condiciones asépticas para evitar la contaminación. C. Agregar altos niveles de azúcar para inhibir el crecimiento bacteriano. D. Las consideraciones de seguridad solo son necesarias para bebidas alcohólicas. Respuesta B. Pasteurización, filtración y envasado en condiciones asépticas para evitar la contaminación. Estos procesos son clave para garantizar la seguridad de las bebidas no alcohólicas. Pregunta 64. Describe el impacto de las técnicas de procesamiento de alimentos en la alergenicidad de las proteínas alimentarias. A. Todas las técnicas de procesamiento eliminan los alérgenos de los alimentos. B. Ciertos métodos de procesamiento pueden reducir o alterar las proteínas alergénicas, pero otros
pueden no tener efecto o incluso aumentar la alergenicidad. C. Las técnicas de procesamiento se centran en el sabor, no en la alergenicidad. D. La congelación es el único método que afecta la alergenicidad. Respuesta: B. Ciertos métodos de procesamiento pueden reducir o alterar las proteínas alergénicas, pero otros pueden no tener efecto o incluso aumentar la alergenicidad. Es importante entender el impacto del procesamiento en los alérgenos para la seguridad alimentaria. Pregunta 65. ¿Cómo puede utilizarse la tecnología blockchain para mejorar la trazabilidad y seguridad alimentaria? ¿Ah? El blockchain es demasiado complejo para la industria alimentaria. B. Al proporcionar un registro seguro, transparente e inmutable del recorrido de los productos alimentarios desde la granja hasta la mesa. C. La tecnología blockchain solo es útil para transacciones de criptomonedas. D. Se usa para mejorar el perfil de sabor de los productos alimenticios. Respuesta: B. Al proporcionar un registro seguro, transparente e inmutable del recorrido de los productos alimentarios desde la granja hasta la mesa. El blockchain puede mejorar significativamente la trazabilidad y seguridad en la cadena de suministro alimentaria. Pregunta 66. Discute los posibles problemas de seguridad alimentaria asociados con la agricultura vertical en interiores. A. No hay preocupaciones. La agricultura en interiores es completamente segura. B. Los desafíos incluyen controlar los patógenos en un ambiente cerrado y asegurar que el agua utilizada para la hidroponía esté libre de contaminantes. C. La principal preocupación es la iluminación artificial utilizada, que puede degradar la calidad de los alimentos. D. La agricultura vertical elimina la necesidad de prácticas de seguridad alimentaria. Respuesta: B. Los desafíos incluyen controlar los patógenos en un ambiente cerrado y asegurar que el agua utilizada para la hidroponía esté libre de contaminantes. Manejar estos riesgos es esencial para la seguridad de los productos de las granjas verticales interiores. Pregunta 67. Explica el papel de la sal en la conservación de alimentos y su impacto en el crecimiento microbiano. A. La sal hace que los alimentos sean demasiado salados, desalentando el consumo y el deterioro. B. La sal extrae la humedad de los alimentos y los microbios, inhibiendo el crecimiento de bacterias, levaduras y mohos. C. La sal no tiene efecto conservador. Su uso es puramente para el sabor. D. El impacto de la sal en el crecimiento microbiano es un mito. Respuesta: B. La sal extrae la humedad de los alimentos y los microbios, inhibiendo el crecimiento de bacterias, levaduras y mohos. Su efecto osmótico la convierte en una herramienta valiosa para la conservación de alimentos. Pregunta 68. ¿Cuáles son las principales consideraciones de seguridad alimentaria en el desarrollo de alimentos funcionales? A. Asegurarse de que los nutrientes añadidos no interactúen negativamente con otros componentes de los alimentos o comprometan la seguridad del producto. B. Los alimentos funcionales siempre son seguros debido a sus beneficios para la salud. C. La única consideración es mejorar el rendimiento físico, no la seguridad. D. Las consideraciones de seguridad son secundarias a la demostración de los beneficios para la salud. Respuesta: A. Asegurarse de que los nutrientes añadidos no interactúen negativamente con otros componentes de los alimentos o comprometan la seguridad del producto. Equilibrar los beneficios nutricionales con la seguridad alimentaria es crucial en el desarrollo de alimentos funcionales. Pregunta 69. Describe las implicaciones para la salud pública de la resistencia a los antimicrobianos
en la cadena alimentaria. A. La resistencia a los antimicrobianos mejora los sabores de los alimentos, sin presentar preocupaciones para la salud pública. B. La propagación de bacterias resistentes a los antimicrobianos a través de la cadena alimentaria puede llevar a infecciones más difíciles de tratar, planteando serios desafíos para la salud pública. C. La resistencia está limitada a entornos médicos y no afecta la cadena alimentaria. D. Cocinar elimina todas las bacterias resistentes a los antimicrobianos, por lo que no hay implicaciones. Respuesta B. La propagación de bacterias resistentes a los antimicrobianos a través de la cadena alimentaria puede llevar a infecciones más difíciles de tratar, planteando serios desafíos para la salud pública. Abordar este problema es vital para la seguridad alimentaria y la salud pública. Pregunta 70. ¿Cómo contribuyen los principios de la biología molecular a los avances en las pruebas de seguridad alimentaria? A. La biología molecular no está relacionada con la seguridad alimentaria y se centra solo en la ingeniería genética. B. Técnicas como la PCR permiten la detección rápida y sensible de patógenos, mejorando los tiempos de respuesta ante eventos de contaminación. C. La biología molecular complica las pruebas de seguridad alimentaria, haciéndolas menos efectivas. D. Se utiliza exclusivamente para mejorar los sabores de los alimentos, no para las pruebas de seguridad. Respuesta B. Técnicas como la PCR permiten la detección rápida y sensible de patógenos, mejorando los tiempos de respuesta ante eventos de contaminación. La biología molecular ha revolucionado las pruebas de seguridad alimentaria, haciéndolas más precisas y eficientes. Pregunta 71. Discuta los desafíos de garantizar la seguridad de los alimentos que contienen probióticos vivos. A. Los probióticos vivos son dañinos y deben evitarse en la producción de alimentos. B. Equilibrar la supervivencia de los probióticos beneficiosos con la necesidad de controlar los patógenos nocivos, lo que requiere una formulación y condiciones de almacenamiento específicas. C. Los probióticos eliminan la necesidad de otras medidas de seguridad alimentaria. D. El principal desafío es el costo de incorporar probióticos en los alimentos. Respuesta B. Equilibrar la supervivencia de los probióticos beneficiosos con la necesidad de controlar los patógenos nocivos, lo que requiere una formulación y condiciones de almacenamiento específicas. El manejo de probióticos en alimentos requiere consideraciones de seguridad cuidadosas. Pregunta 72. Explique el impacto de la textura y la composición de los alimentos en la supervivencia de los patógenos durante el procesamiento. A. La textura y la composición no tienen impacto en la supervivencia de los patógenos. B. Ciertas texturas y composiciones pueden proteger a los patógenos de los tratamientos de procesamiento, lo que requiere enfoques de seguridad adaptados para diferentes tipos de alimentos. C. Solo el color del alimento afecta la supervivencia de los patógenos, no la textura ni la composición. D. Los patógenos tienen la misma probabilidad de sobrevivir en todos los alimentos, independientemente de la textura o la composición. Respuesta B. Ciertas texturas y composiciones pueden proteger a los patógenos de los tratamientos de procesamiento, lo que requiere enfoques de seguridad adaptados para diferentes tipos de alimentos. Comprender la interacción entre las propiedades de los alimentos y la supervivencia de los patógenos es clave para una gestión eficaz de la seguridad alimentaria. Pregunta 73. ¿Qué estrategias se pueden emplear para minimizar la formación de acrilamida en los alimentos cocidos? A. La formación de acrilamida no se puede controlar ni minimizar. B. Cocinar a temperaturas más bajas, evitar tiempos de cocción prolongados
y utilizar asparaginasa para reducir los niveles de asparagina en los alimentos. C. Agregar azúcar antes de cocinar para contrarrestar la formación de acrilamida. D. La única estrategia efectiva es evitar cocinar los alimentos por completo. Respuesta B. Cocinar a temperaturas más bajas, evitar tiempos de cocción prolongados y utilizar asparaginasa para reducir los niveles de asparagina en los alimentos. Estas estrategias ayudan a reducir el riesgo de formación de acrilamida, una preocupación para la seguridad alimentaria. Pregunta 74. Describa las consideraciones regulatorias y de seguridad para el uso de la irradiación de alimentos. A. La irradiación de alimentos está prohibida a nivel mundial, debido a preocupaciones de seguridad. B. Asegurar que el proceso no comprometa la calidad nutricional ni introduzca compuestos radiolíticos, regulado por las autoridades de salud para verificar la seguridad y eficacia. C. La irradiación solo se utiliza para cambiar el color de los alimentos, sin beneficios de seguridad. D. Las consideraciones de seguridad implican garantizar que la maquinaria de irradiación no entre en contacto con los alimentos. Respuesta B. Asegurar que el proceso no comprometa la calidad nutricional ni introduzca compuestos radiolíticos, regulado por las autoridades de salud para verificar la seguridad y eficacia. La irradiación de alimentos es un proceso controlado utilizado para garantizar la seguridad de ciertos productos alimenticios. Pregunta 75. ¿Cómo influye la ecología microbiana del entorno de procesamiento de alimentos en la seguridad del producto? A. La ecología microbiana se determina únicamente por la limpieza del entorno de procesamiento, sin impacto directo en la seguridad del producto. B. Un entorno microbiano diverso puede albergar patógenos si no se controla adecuadamente, lo que requiere prácticas rigurosas de higiene para garantizar la seguridad del producto. C. La ecología microbiana no tiene relevancia en los entornos de procesamiento de alimentos. Solo importa la microbiología del producto final. D. Fomentar la diversidad microbiana en las áreas de procesamiento de alimentos mejora la seguridad del producto a través de la competencia. Respuesta. B. Un entorno microbiano diverso puede albergar patógenos si no se controla adecuadamente, lo que requiere prácticas rigurosas de higiene para garantizar la seguridad del producto. La gestión de la ecología microbiana es esencial para prevenir la contaminación. Pregunta 76. Discuta la importancia de las fechas de consumo preferente y usar antes de en la gestión de donaciones de alimentos para minimizar el desperdicio y garantizar la seguridad. A. Estas fechas son solo sugerencias y no tienen un impacto real en la seguridad alimentaria. B. Las fechas de consumo preferente indican calidad, mientras que las fechas de usar antes de son indicadores de seguridad. Comprender estas distinciones ayuda a gestionar las donaciones de manera efectiva, equilibrando seguridad y reducción de desperdicio. C. Las donaciones de alimentos solo deben incluir artículos con fechas de usar antes de extendidas por seguridad. D. Los alimentos donados están exentos de las regulaciones de fechas de consumo preferente y usar antes de. Respuesta B. Las fechas de consumo preferente indican calidad, mientras que las fechas de usar antes de son indicadores de seguridad. Comprender estas distinciones ayuda a gestionar las donaciones de manera efectiva, equilibrando seguridad y reducción de desperdicio. La interpretación adecuada de estas fechas es crucial para prácticas seguras de donación de alimentos. Pregunta 77. Explique los desafíos y consideraciones de seguridad alimentaria para los servicios de catering en grandes eventos. A.
Los grandes eventos no presentan desafíos adicionales de seguridad alimentaria en comparación con reuniones pequeñas. B. Los desafíos incluyen mantener las temperaturas adecuadas, prevenir la contaminación cruzada y gestionar los alimentos en condiciones ambientales variables, lo que requiere una planificación y ejecución meticulosas. C. El desafío principal es garantizar un suministro adecuado de alimentos, siendo la seguridad una preocupación secundaria. D. La seguridad alimentaria es más fácil de gestionar en grandes eventos debido a las economías de escala. Respuesta: B. Los desafíos incluyen mantener las temperaturas adecuadas, prevenir la contaminación cruzada y gestionar los alimentos en condiciones ambientales variables, lo que requiere una planificación y ejecución meticulosas. Los grandes eventos exigen medidas completas de seguridad alimentaria para proteger la salud pública. Pregunta 78. ¿Cuáles son las implicaciones de la biotecnología en la seguridad alimentaria y el cumplimiento normativo? A. La biotecnología introduce exclusivamente nuevos peligros, lo que complica el cumplimiento normativo. B. Ofrece herramientas para mejorar la seguridad alimentaria, como cultivos resistentes a patógenos, pero también plantea desafíos regulatorios para garantizar que estas innovaciones no introduzcan riesgos no deseados. C. La biotecnología no tiene ninguna aplicación real en la seguridad alimentaria. D. El cumplimiento normativo se relaja para los alimentos producidos biotecnológicamente debido a su seguridad inherente. Respuesta B. Ofrece herramientas para mejorar la seguridad alimentaria, como cultivos resistentes a patógenos, pero también plantea desafíos regulatorios para garantizar que estas innovaciones no introduzcan riesgos no deseados. Navegar por el panorama de seguridad y normativo de los alimentos biotecnológicos es esencial para su uso seguro. Pregunta 79. Describa los factores que afectan la vida útil y la seguridad de los alimentos con bajo contenido de humedad. A. Los alimentos con bajo contenido de humedad tienen una vida útil ilimitada y no presentan preocupaciones de seguridad. B. Los factores incluyen la actividad del agua, el empaque y las condiciones de almacenamiento. Incluso los alimentos con bajo contenido de humedad pueden soportar el crecimiento de ciertos patógenos si no se gestionan adecuadamente. C. Solo la calidad inicial de los ingredientes afecta la vida útil de los alimentos con bajo contenido de humedad. D. El factor principal es el color del empaque del alimento. Respuesta: B. Los factores incluyen la actividad del agua, el empaque y las condiciones de almacenamiento. Incluso los alimentos con bajo contenido de humedad pueden soportar el crecimiento de ciertos patógenos si no se gestionan adecuadamente. La gestión adecuada de estos factores es crucial para garantizar la seguridad y calidad de los alimentos con bajo contenido de humedad. Pregunta 80. ¿Cómo se puede utilizar el análisis sensorial como herramienta para la evaluación de la calidad y seguridad de los alimentos? A. El análisis sensorial solo es relevante para competencias de degustación, no para la evaluación de seguridad. B. A través de la evaluación del sabor, el olor y la apariencia, el análisis sensorial puede detectar cambios que indican deterioro o contaminación no visibles por otros medios. C. Es menos preciso que las pruebas químicas, por lo que no se utiliza en la seguridad alimentaria. D. El análisis sensorial implica agregar sabores artificiales para enmascarar cualquier problema de seguridad. Respuesta: B. A través de la evaluación del sabor, el olor y la apariencia, el análisis sensorial puede detectar cambios que indican deterioro o contaminación no visibles por otros medios. El análisis sensorial es una herramienta valiosa para evaluaciones iniciales de calidad y seguridad.
Pregunta 81. Discuta el papel de los estándares internacionales de seguridad alimentaria en el comercio global. A. Los estándares internacionales restringen el comercio global al imponer regulaciones innecesarias. B. Armonizan los requisitos de seguridad, facilitando el comercio al garantizar que los productos cumplan con niveles de seguridad universalmente aceptados. C. Solo se aplican a los países desarrollados, sin afectar el comercio global. D. Los estándares internacionales son solo pautas, sin un impacto real en las prácticas comerciales. Respuesta. B. Armonizan los requisitos de seguridad, facilitando el comercio al garantizar que los productos cumplan con niveles de seguridad universalmente aceptados. Los estándares internacionales de seguridad alimentaria son cruciales para mantener la salud pública y la confianza en el suministro global de alimentos. Pregunta 82. Explique la importancia de los equipos multifuncionales en el desarrollo e implementación de planes de seguridad alimentaria. A. Los equipos multifuncionales complican el proceso de planificación y generalmente se evitan. B. Al reunir una diversidad de conocimientos, los equipos multifuncionales aseguran que los planes de seguridad alimentaria sean integrales y aborden eficazmente todos los riesgos potenciales. C. Estos equipos solo son necesarios para grandes corporaciones, no para pequeñas empresas. D. El papel principal de los equipos multifuncionales es reducir el costo de los planes de seguridad alimentaria. Respuesta. B. Al reunir una diversidad de conocimientos, los equipos multifuncionales aseguran que los planes de seguridad alimentaria sean integrales y aborden eficazmente todos los riesgos potenciales. La colaboración entre departamentos mejora la efectividad de las iniciativas de seguridad alimentaria. Pregunta 83. ¿Cuáles son las consideraciones de seguridad alimentaria para el uso de inteligencia artificial en la fabricación de alimentos? A. La inteligencia artificial reemplaza la necesidad de gerentes de seguridad alimentaria humanos, eliminando el error humano. B. La inteligencia artificial puede optimizar el control de procesos y el análisis de riesgos, pero es importante asegurarse de que los algoritmos estén entrenados con datos completos y precisos para prevenir omisiones. C. El uso de inteligencia artificial en la fabricación de alimentos plantea preocupaciones éticas, no consideraciones de seguridad. D. La inteligencia artificial no tiene aplicación práctica en la seguridad alimentaria o la fabricación. Respuesta. B. La inteligencia artificial puede optimizar el control de procesos y el análisis de riesgos, pero es importante asegurarse de que los algoritmos estén entrenados con datos completos y precisos para prevenir omisiones. Implementar la inteligencia artificial en los procesos de seguridad alimentaria requiere validación y monitoreo cuidadoso. Pregunta 84. Describa el proceso y los beneficios de realizar hisopados ambientales en las áreas de producción de alimentos. A. El hisopado ambiental es una práctica obsoleta reemplazada por inspecciones visuales. B. Hisopar superficies para detectar patógenos e indicadores de limpieza ayuda a identificar posibles fuentes de contaminación, permitiendo medidas de saneamiento preventivas y dirigidas. C. Solo se considera necesario en entornos médicos, no en la producción de alimentos. D. El beneficio principal es crear un mapa de las comunidades microbianas para investigaciones académicas. Respuesta. B. Hisopar superficies para detectar patógenos e indicadores de limpieza ayuda a identificar posibles fuentes de contaminación, permitiendo medidas de saneamiento preventivas y dirigidas. El hisopado ambiental es un componente crítico de un programa proactivo de seguridad alimentaria. Pregunta 85. ¿Cómo influyen los factores geopolíticos en las regulaciones y prácticas de seguridad alimentaria? A.
Los factores geopolíticos no tienen impacto en la seguridad alimentaria, que se basa únicamente en principios científicos. B. Pueden generar variaciones en los estándares de seguridad alimentaria y su aplicación, afectando el comercio internacional y obligando a las empresas a navegar por un panorama regulatorio complejo. C. Las consideraciones geopolíticas solo afectan el etiquetado de los productos alimenticios. D. La principal influencia es en el precio del equipo de pruebas de seguridad alimentaria. Respuesta B. Pueden generar variaciones en los estándares de seguridad alimentaria y su aplicación, afectando el comercio internacional y obligando a las empresas a navegar por un panorama regulatorio complejo. Las dinámicas geopolíticas juegan un papel significativo en la configuración del entorno global de seguridad alimentaria.